¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este canal no hemos tenido nunca ningún problema y de hecho lo hemos incorporado a nuestra lista temática de asuntos a lo largo y ancho del tiempo de hablar de los asuntos de las averías y de las averías frecuentes en los automóviles que salen al mercado o que están circulando por el mercado, fiabilidad, etc. De hecho, si vas a listas de reproducción en el canal, verás que tenemos una lista de reproducción dedicada a averías frecuentes. Y este es un asunto que vamos a seguir tocando en el futuro, independientemente de dónde estemos y el tiempo que esté pasando, pues seguiremos tocando el tema. Lógicamente, es un tema muy delicado y cuando tratamos un tema como este, pues hay que tratarlo con el rigor y con la seriedad que merece el asunto, ¿no? Por ejemplo, hace ya meses, bastantes meses, antes de que se popularizara en las redes, que me advertisteis de los problemas que tienen de ruidos los vehículos que salen de la fábrica de SEAT en las cajas de cambio manuales. Y es un asunto que personalmente yo tengo información directamente de dentro de pues determinados lugares donde se fabrican vehículos del grupo Volkswagen y puedo tener acceso a información bastante interesante, pero en ese caso concreto de las cajas de cambio no estaba muy claro y sigue sin estar claro, al menos para mí, cuál es el problema, y por eso no me he lanzado a ponerme delante de la cámara a contar el asunto, al margen de que puedan aparecer vídeos más escandalosos o no, que no tienen mucho fundamento técnico si no explicamos qué es lo que está pasando, ¿no? Así que bueno, si en el momento en el que lo sepamos y lo tengamos claro, o la marca nos lo explica, lo podemos contar, pues lo haremos. E igualmente también estamos viendo en los últimos tiempos algunos casos de fiabilidad muy llamativos y escandalosos, como por ejemplo el asunto del Toyota BZ4X, que parece que le ha salido rana a Toyota. Estoy esperando a ver si me entero de más cosas. El problema con algo tan surrealista como que se aflojen las tuercas de las ruedas del vehículo, hasta tal punto que han llamado a revisión a todos los coches eléctricos BZ4X de Toyota, el primer vehículo eléctrico de la marca serio, de gran volumen, y que incluso están ofreciendo la recompra del automóvil a aquellos que se lo han entregado, las pocas unidades que se han vendido, algo menos de 3.000 por lo menos. Cuando tengamos más información sobre esto igualmente os contaremos, pero hoy vamos a hablar de un asunto que está enervando y que está enfadando a muchas personas, y es un asunto en el que hablamos de GLP. El GLP está de moda, y el GLP está de moda porque, bueno, pues en los últimos tiempos, con toda la que ha caído y está cayendo con el precio de los combustibles, resulta que ha habido muchas personas que han podido seguir repostando sus vehículos con GLP a menos de 1 euro, cuando la gasolina y el gasoil estaban claramente por encima de los 2 euros, con todo lo que eso tiene de efecto multiplicador en el ahorro, ¿no? Y aunque algunos gurús o expertos de barra de bar pronosticaban que el GLP estaba muerto, y ciertamente hay muy poca oferta entre los coches nuevos de GLP, hay marcas y marcas populares como Dacia que se han beneficiado enormemente de poder ofrecer esta solución a sus clientes como una alternativa a los vehículos híbridos, con un resultado final idéntico al del híbrido que acaba confluyendo en una etiqueta eco para este tipo de automóviles. Coches, los de Dacia, vehículos populares, vehículos de coste medio-bajo, que muchas personas compran precisamente porque es el único vehículo que se pueden costear para adquirir. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, y ya desde hace semanas, meses diría yo, que me llegan mensajes y me he estado empapando y siguiendo un poco el tema y viendo cómo evolucionaba, hasta que, después de verlo todo y leerlo todo y preguntar a expertos, recordad que en este canal tenemos un montón de recursos sobre GLP. Al final del vídeo os voy a poner la lista de reproducción en la que hablamos sobre GLP. Y aprovecho para contaros también que en septiembre vamos a tener un careo, un cara a cara con un experto en GLP, un responsable técnico y comercial de una de las mayores empresas que hay en España, y nos va a contar todos los secretos, todo lo que queráis saber sobre el GLP y los detalles técnicos, que ya hemos contado muchísimos en este canal, pero vendrán más, ¿no? A su momento lo anunciaremos y os pediremos también que nos hagáis todas las preguntas que queráis para podérselas trasladar al experto, más las que a mí se me ocurran. Pero ¿cuál es el problema? Ya centrándonos en el asunto del GLP y los vehículos de Dacia. Bueno, pues que de un tiempo a esta parte muchísimos usuarios están comunicando cómo en un momento dado les salta una alerta en el cuadro de instrumentos en la que les da un fallo de motor en el vehículo, pero no solo un fallo de motor, sino que les empieza a saltar una ensalada de fallos distintos que no tienen mucho sentido. Es como si las centralitas del coche se hubieran vuelto majaras y de repente te salta un fallo de motor, pero te salta también un fallo del sistema del control de estabilidad, que a priori no tiene mucho que ver, pero sí que puede tener efectivamente que ver con la gestión del motor, puesto que uno de los parámetros que controla el control de estabilidad es la inyección del vehículo, para no acelerar si es necesario cuando hay que frenar selectivamente una de las ruedas. Así que puede llegar a ser normal que una vez que tienes una alerta, salten alertas que dependen de un sistema en concreto, como es la gestión del motor, en estos coches de Dacia, que parece
que afecta principalmente y sobre todo a los Dacia de última generación GLP, a los ultimísimos que se han estado vendiendo aproximadamente en los últimos 24 meses, pero especialmente de los últimos 12 meses hacia acá. Bueno, y lo que ocurre, lógicamente, es que en algunos casos, además de saltar una alerta con el consiguiente miedo del usuario, puesto que te dice la alerta directamente que el motor podría tener una avería o un fallo si sigues circulando así, y la gente lógicamente se asusta y tiene que ir al taller a que se lo miren, ¿no? En algunos casos es muy interesante porque hay un canal de Telegram, que gracias por pasármelo los usuarios, os he estado leyendo, no he querido participar porque no tocaba, pero he visto la información y documentación que compartís, y había igualmente una encuesta en la que más o menos un cuarto de las personas que tenían este problema, no llegaba al 25%, el 23%, si no me falla la memoria, reportaba además un fallo, una pérdida de potencia en el vehículo. Entonces tenemos por un lado una alerta de fallo en el sistema de GLP y por otro lado una pérdida de potencia reportada por algunos usuarios, como digo, que no son la mayoría, más bien son minería. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues yo os tengo que decir que, lógicamente, he ido a la marca, he preguntado a Renault, y en menos de 2 horas tenía una respuesta oficial por parte de Renault de qué es lo que está pasando en estos coches. Lo cual, por cierto, os tengo que decir que al margen de la molestia, que al margen del problema, es muy de agradecer, porque en muchas ocasiones cuesta mucho saber exactamente qué está pasando y en algunas no llegas nunca a saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que me cuentan, y igualmente os digo también que he consultado a un experto en GLP para cotejar y corroborar todo esto, y lógicamente no sabemos exactamente cuál es el problema, pero lo que me comentan es que el GLP funciona lógicamente como un sistema de combustión en un motor, que es un motor de gasolina adaptado al GLP, y al tener menos capacidad calórica el GLP, en situaciones de muy alto calor, de muy alta temperatura, hay una merma en el oxígeno en el ambiente, y esto puede acabar generando un problema porque el sistema de inyección, por decirlo de alguna manera, entra momentáneamente fuera de tolerancias. Primer punto muy importante para todas las personas que tenéis el coche con este problema y que os ha saltado el fallo. Primero de todo, lógicamente, si vuestro coche está en garantía o no, ir al servicio oficial o ir a vuestro taller para que os chequeen que es exactamente este el problema que os estoy hablando y no otro cualquiera. Por ahí hay personas que están diciendo que le están cambiando la batería al coche por una de mayor calidad o por una de mayor amperaje y el problema no se ha vuelto a reproducir. Hasta donde a mí me han explicado en Renault, esto no tiene nada que ver con la calidad de la batería ni con cualquier problema que esté vinculado a la batería y sí con la gestión electrónica del motor. Bueno, lo que me dicen en Renault es que la recomendación, al margen de que, como digo, si tenéis este problema y al apagar y volver a encender el coche no vuelve a aparecer otra vez, quiero decir, si otra vez te vuelve a aparecer, lo mejor que puedes hacer si te aparece el problema es tranquilamente que te detengas en algún sitio, que esperes 5 o 10 minutos con el coche apagado, te tomes un café, una Coca-Cola o lo que necesites y vayas al baño, te relajes y vuelvas a arrancar y veas si el problema se reproduce. Si se sigue reproduciendo al arrancar, ir a que te lo miren en un taller. La segunda recomendación ya oficialmente de Renault es que los usuarios con estos coches con temperaturas exteriores que sean de aproximadamente 38 grados centígrados hacia arriba funcionen normalmente con gasolina, ya que su coche es bifuel, que funcionen con gasolina porque de esta manera el problema no debería de aparecer. Esto es, se supone que si dejas de utilizar el GLP utilizando gasolina, el problema no va a suceder. Esto no lo digo yo, lo dice el fabricante, lo dice Renault. Esto es un problema igualmente porque lo sé de sobra, porque os he leído en los foros y en los grupos que vosotros os habéis comprado un coche con GLP y queréis utilizarlo siempre con GLP para poder utilizar todas las ventajas del GLP en todo momento y poder ahorrar, ¿no? Bueno, hasta que llegue la actualización del sistema, que va a ser dentro de poco, va a ser aproximadamente entre octubre y noviembre más o menos, lo que recomienda Renault si hay temperaturas muy altas y el problema sigue apareciendo en tu coche es que funciones con gasolina. Bueno, a mí me parece una solución, pues es una solución de conveniencia, utilizar tu coche como si fuera un coche de gasolina durante un tiempo y ya veremos en el futuro si Renault compensa o recompensa, mejor dicho, o no, a sus usuarios por la molestia que hayan podido tener. Dicho todo esto, los sistemas de GLP tienen, entre comillas, la particularidad, al igual que ocurre con los motores de combustión interna de gasolina de toda la vida, que les afecta en el rendimiento el cambio de temperatura y los cambios de presión muy grandes. Y lo cierto es que yo he estado leyendo a personas que esto le ha sucedido en el mes de abril, en los que no ha habido temperaturas tan sofocantes como estamos teniendo este verano en España, que es espectacular. Y es que esto corroboraría que quizá haya algo más que la gestión, porque lo que dice Renault es que directamente lo que van a hacer es un cambio en el software, tú vas a ir, te van a instalar una nueva versión de la gestión del motor
Y con eso, en teoría, según están trabajando internamente, con eso, en teoría, el problema quedaría solucionado. Van a abrir el abanico de tolerancias para hacer que en determinadas condiciones y circunstancias esto no vuelva a suceder. Y hay una tercera cosa muy importante que se me olvidaba antes de continuar con la disertación, y es que en Renault han descubierto, dicen también, que esto sucede sobre todo cuando las personas conducen utilizando la técnica de conducción de ir con las marchas más largas y acelerar el vehículo con una marcha larga, cosa que provoca sobrecalentamientos igualmente en lo que es la cámara de combustión y dentro del cilindro. Entonces Dacia recomienda que se siga al pie de la letra el indicador de cambio de marchas de la instrumentación para que esto no suceda y que no se acelere con altas cargas en marchas largas, porque esto hace que, bueno, haya una merma de oxígeno en la cámara de combustión, literalmente dicen, y provoque que el sistema entre en fallo por no tener suficiente oxígeno para poder realizar correctamente la combustión con GLP. Si te vas a gasolina, el problema no va a suceder, como digo. Efectivamente, esto es lo que dice Renault. Hay otra cosa un poco más peliaguda, y es el asunto, como digo, que los cambios de temperatura y cambios de presión, lógicamente, en el GLP afectan, igual que afectan un vehículo de gasolina. No es lo mismo el rendimiento de un motor térmico al nivel del mar que a 5.000 metros de altitud, o a 4.000 o a 2.000 metros de altitud. Y lo que ocurre con el GLP, además, es que hay un regulador de presión. El GLP lo tenemos almacenado en un depósito dentro del vehículo, en estado líquido, y hay un regulador de presión que trabaja a unos bares determinados, que es el que va a hacer la transformación de este estado líquido del gas a estado gaseoso, gracias a un precalentamiento que viene de la propia agua del coche, del refrigerante del coche. Por eso la mayor parte de los vehículos de GLP, cuando arrancas, trabajan un tiempo en gasolina hasta que llegas a cierta temperatura en la que el vehículo ya es capaz de calentar suficientemente este regulador de presión para poder convertir el GLP a estado gaseoso. Y esta pieza, que es una pieza mecánica, que es una membrana, que al final tiene unas tolerancias y unos bar determinados, en función de la capacidad que tenga de asumir estos cambios de presión en el exterior, puede ocurrir que sea incapaz de inyectar el suficiente GLP ante una carga, ante una demanda en la conducción determinada. Y por aquí podría haber también un problema que igualmente también tendremos que ver si es una limitación mecánica del vehículo o no, porque esto no lo podría solventar un cambio en el software del coche. Y esto quiere decir que lo que pasaría si fuera así es que en determinadas circunstancias el coche perdería potencia cuando tú estás acelerando. Esto último que os estoy diciendo es una mera especulación mía, la marca de coches no dice absolutamente nada de todo esto, y Dacia, insisto, lo que comunica y declara es que se está trabajando en una actualización de software y va a llamar los coches a revisión al taller. Mientras tanto, como digo, la mejor solución si no queréis tener problemas y queréis seguir viajando con el coche es utilizarlo en modo gasolina cuando tenemos estos calores tan fuertes ahí fuera, y si el coche te ha dado problemas incluso sin tantos calores, bueno, pues ya es una cuestión lógicamente que refrenda efectivamente que utilices gasolina si tienes que viajar para no tener más problemas. Y hasta aquí, esto es una cosa bastante novedosa, es una cosa que está ocurriendo en tiempo real y sobre la que la marca está trabajando en una solución que no tenía prevista. Y por lo que se ve también la solución la quieren aplicar en un momento en el que ya no haga tanta calor en el exterior, seguramente para asegurarse de que el problema no se vuelva a replicar en el futuro. Así que a todas las personas que se están planteando hacer cualquier tipo de acción con los talleres, que sepáis que los talleres están siendo más o menos informados al mismo tiempo que vosotros y que hay una solución en camino que esperemos, vamos a seguir y a verificar que efectivamente la solución es correcta, es buena y es positiva para los usuarios, que el coche sigue teniendo el mismo rendimiento, que no varían los consumos del vehículo y que efectivamente vuestro vehículo con GLP pueda seguir funcionando sin ningún tipo de problema, aunque la sensación que me da es que la marca va a recomendar ya de una manera definitiva y fija que cuando se pasen los 38 grados, 40, 42, 44 que estamos viendo este verano, desgraciadamente en España, funciones con gasolina para evitar forzar el sistema y para evitar que haya errores o pérdidas de rendimiento del vehículo, puesto que el GLP, como digo, tiene una capacidad calórica inferior y podría estar pasándose en esta tecnología que viene de fábrica, construida por Dacia, de las tolerancias y provocando estos fallos. Como digo, esto se tiene que resolver en teoría con una actualización de software. Vamos a ver si es así y antes de que lleguen esas actualizaciones, en un par de meses, aproximadamente 3 meses, nosotros nos seguiremos empapando e indagando sobre el asunto y viendo si esto tiene algún tipo de solución o si podemos determinar con más precisión todavía cuál es el problema exacto que tienen estos vehículos. Nada más, queridos amigos, sois uno de los damnificados por este problema, tenéis alguna consulta más, lo podéis hacer en los comentarios, aquí estaremos atentos, muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta el siguiente, adiós.